Estamos, Bezrat Hashem, en la segunda clase del curso Los medios de comunicación de Akadosh Baruj Hu. Los que no escucharon la clase pasada, es muy recomendable que entren a la página de tutora.tv y ahí la escuchen para que llevemos el hilo. Cuando son cursos es muy importante como tener la secuencia de todas las palabras, los conceptos que se dicen. Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación que Akadosh Baruj Hu usó en la creación, en la relación con la humanidad, y veremos diferentes medios de comunicación que habían desde la creación hasta la fecha. Como hablamos la semana pasada, la comunicación entre Akadosh Baruj Hu y la humanidad se dio desde el primer ser humano, Adam Arishon, y dijimos la semana pasada, y con eso resumo todo lo que se dijo, la relación y la comunicación es obligación divina. ¿Por qué? Porque Dios no nos puede mandar al mundo y esperar que nosotros adivinemos qué quiere Él de nosotros. No puedes jugar así. Vas a estar como loco, como loca, inventando leyes. Por lo tanto, para que la misión de estar en la tierra se cumpla, el que me mandó me tiene que decir qué quiere de mí. El clímax de esa relación se da en Matan Torah. Pero para que lleguemos a Matan Torah, Dios se comunica con Moshe Rabenu. ¿Hasta cuánto sepamos? Hasta el encuentro de Hashem con Moshe en la zarza, no hubo un encuentro previo entre Hashem y Moshe de forma clara de hablar. En el desierto, mientras Moshe pastorea, en muchos libros, y hoy vamos a tocar un poquito este tema, se habla de cuál es la razón que muchos profetas eran pastores. La respuesta no es por el rebaño, nada más. Es por los lugares donde se encontraban. Normalmente los pastores eran en campos. En caso de desierto es más fuerte. Todos esos lugares, no sé si una vez durmieron en el desierto. La soledad, el silencio, te ayuda mucho para meditar, pensar, comunicarte, elevarte. ¿Por qué? Porque no tienes distracciones. Intenta realizar una meditación en una autopista. No puedes. El ruido no te deja. La visión no te deja. Para poder concentrarse se requiere de nivel, de autocontrol, de silencio interno. Y eso se les daba a ellos, a los patriarcas, a Moshe Rabenu, mediante estaban solos en los campos o en los desiertos, eso le ayudaba mucho. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿dónde alcanzó el nivel más elevado? En una cueva. De nuevo, silencio, tranquilidad, etc. Como Akadosh Baruj Hu va a decirnos todo lo que Él quiere de nosotros, y como dije anteriormente, es su deber decirme qué quiere, usó especialmente a Moshe Rabenu como medio de comunicación. ¿Qué clase de medio de comunicación se llamaría esto? Humana. Donde Dios le dice a un humano qué quiere Él de mí. Ese medio de comunicación humana, disculpe, ¿dónde hay masías? Piden las masías ahí. Sías. ¿Dónde estamos? El medio de comunicación es humana. Hashem manda a Moshe Rabenu. Más adelante mandará profetas. ¿Hay diferencia entre los profetas y Moshe Rabenu en el nivel de comunicación? Sí. En lenguajes de Jajamí, no voy a meterme ahorita a explicarlo.
Moshe es Aspaklaria Meira y los profetas eran Aspaklaria Shena Meira. Una forma de decir banda ancha, banda más corta, mucha comunicación clarísima a Moshe, mucha insinuación clarísima a los profetas, pero es diferente medio de intensidad a la hora de dar la profecía. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que Moshe es el más destacado y especial y todos los demás bajo nivel relativamente a Moshe? ¿Por qué? No, primero reconocer a Hashem era Adán y había Abraham, Isaac. ¿Por qué Moshe es más que los demás? Respuesta, de mientras respuesta lógica de parte de Hashem hacia nosotros. Un profeta puede renovar, enseñar una ley nueva. Un profeta puede decir una ley. ¿Cuántas leyes hay? ¿Cuántas mitzvot hay? De las 613, ¿hay una que son de los profetas y unas de Moshe? ¿Hay las 614 de un profeta? Respuesta, no. Todo lo que Dios quiso decirnos lo dijo a través de Moshe. Y desde entonces, en Naví Rashai Lehadesh Klum. Un Naví no puede decir ninguna otra profecía. Para que eso se marque de esa forma, Moshe tenía un nivel de profecía mucho más claro, porque Dios quería la claridad en las órdenes que va a dar. El profeta ya no necesita ese nivel de claridad, porque no viene a renovar o a descubrir nada nuevo. Es más, si tendría un profeta al nivel de Moshe o más, ¿cuál sería el problema? Que él pudiera venir y quitarnos una ley de Moshe o agregarnos dos más. Y como eso no está en el plan de la creación, dice Akadosh Baruj Hu, Moshe será especial porque él va a decir todo lo que yo quiero. Y desde entonces vendrán más profetas solo para mantener lo que dijo Moshe. Solo para regañar cuando no hagas lo que dijo Moshe. Solo para advertirte qué consecuencias hay por desobedecer la ley de Moshe. Pero no para decirnos una ley nueva que Dios quiere ordenar. Por lo tanto, si llega un profeta, es más, ¿cómo sabrías que es profeta? ¿Cómo sabían quién es profeta? Llegaba con un letrero, soy profeta. ¿Cómo podían saber que es profeta? ¿Qué pedirías tú a alguien que te dice que es profeta? Dime que desayune. Compruébalo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se comprueba? ¿Ah? Sí, ¿qué le vas a preguntar? A ver, ¿cuánto dinero tengo en mi cartera? A ver, hazme abracadabra, muéveme esto, a ver. ¿Cuáles son los números de la lotería? Ajá. ¿Cómo se puede saber quién es profeta? Explica el Maimónides algo muy importante. Dice el Rambam, los profetas no se miden con milagros que hagan. Porque si hace cosas raras y funcionan, te confundirás en la vida con mucha gente que saben hacer abracadabras. Y no sabrás diferenciar entre trucos mágicos y trucos de magos y ilusión óptica y un millón de cosas. David Copperfield no es un profeta. Pero si tú te guías con cosas raras que pasan, imagínate dónde vas a terminar. Entonces, ¿cómo si? Dice el Rambam, cuando el profeta te diga algo que va a ocurrir y no es lógico, y va a ocurrir, es que Hashem le mandó. Otra vez. Vamos a buscar un ejemplo práctico.
¿En qué momento el profeta Irmía profetizó que Jerusalén será destruida por Babilonia? Nabucodonosor va a venir y va a destruir. ¿En qué momento lo dijo eso el profeta Irmía? Cuando estaba Nebuchadnezzar fuera de Jerusalén declarando la guerra con miles de soldados. No, ¿cuándo lo dijo? ¿Se acuerdan la época de la relación Israel-Trump? ¿Ah? No, como presidente. La época que él era presidente, ¿cómo estaba la relación Israel-Trump? Buena, maravillosa, va. La relación Israel-Nabucodonosor en ese entonces era mucho más que Israel-Trump. Amigo, cuate. Llega el profeta y dice: señores, Trump va a destruir el cótel. ¿Cómo lo recibirías? No, estás mal. El profeta Jeremías, cuando dijo lo que dijo, era en la luna de miel de relación maravillosa Israel-Nabucodonosor-Babilonia. Tan raro era lo que decía, que le encarcelaron, le pegaron, le expulsaron. Ya no saben qué hacer con este loco. Y Hazid, de verdad, me pongo en los zapatos del profeta Jeremías y digo, de verdad, pobrecito. Qué difícil es decir una profecía loca. O sea, que tú mismo dices, está loco lo que estoy diciendo. No, ¿cómo? Y el problema del profeta, ¿saben cuál era? ¿Cuál era el problema de todos los que eran medios de comunicación de Dios al pueblo? ¿Cuál era el problema de ellos? Después que lo creyeron, ya es interno. O sea, claro, diré al profeta, yo lo creo, o sea, lo escuché, lo vi, no sé cómo funcionaba eso, pero ya, para mí es claridad, lo creo. El problema es que cuando yo te lo diga a ti, ¿qué vas a decir? Estás loco, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo que tú me llames loco? Mejor me callo. ¿Cuál era el problema de todos los medios de comunicación? Habían dos de ellos en la época de Moshe Rabenu. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Meidad. Me dijo una vez un jajam, una explicación muy bonita. Me dijo, ¿por qué se llamaban Eldad o Meidad? ¿Y qué pasó con ellos? Dice el versículo, profetizaron una profecía loca. Otra vez, métete en los zapatos de esa época. ¿Quién es el number one en esa época? Moshe Rabenu. ¿Quién es el don nadie? Yoshua bin Nun. El shamash que entra al knis y arregla las sillas. No, nadie ni volteaba a verle. La profecía que recibe el dad humedad, ¿cuál es? Moshe muere y Yoshua nos mete a Eretz Israel. ¿Qué hicieron estos dos profetas cuando profetizaron eso? ¿Qué dijeron? Yo no lo voy a decir. Me van a tratar de locos. Nos van a tratar de locos. Se quedaron callados. ¿Qué dice el versículo? Vaitnabeu bamachane velo yasafu. Profetizaron estos dos y más nunca profetizaron. Por el dad, umeidad, perdón, con todo respeto, el dad son senos. ¿Por qué tenían estos dos profetas nombres de senos? Porque cuando no da la leche la mamá, se seca el manantial y ya no sale más. Como ellos no dieron la profecía, se secó, se secaron. Y ya no profetizaron más por callarse. ¿Por qué? Porque Dios te usa como medio de comunicación. Si no sirves de medio de comunicación y no lo pasas, entonces Dios te lo quita y buscará otro que lo diga. Por eso los profetas decían, lo tengo que decir, me guste o no me guste la reacción, porque si no lo hago, se me seca el manantial, ya Dios no me va a escoger. Y a lo mejor mañana me dice, te tengo una profecía maravillosa al pueblo de Israel de salvación, y no le voy a decir. El profeta Jeremías dijo que Nebuchadnezzar va a destruir, dijo que Babilonia se va a apoderar de Jerusalén, dijo que el templo será quemado y dijo también todas las profecías que hoy, siglo XXI, estamos viviendo.
Lo maravilloso del libro de Irmías, que lo van a leer en mi futuro libro, Bezat Hashem, que ya dije 80,000 veces, mi mejor libro, se llama La Última Profecía. Los que están en mi Facebook, les mandé una pregunta, ¿qué portada les parece más bonita? Contéstenme ahí, por favor. Entonces, dice el profeta Irmías, todas las profecías horrorosas, de repente se frena y habla de nuestra época. Y en el libro traigo versículo por versículo de este capítulo, cuando se cumplió en nuestros días. Algo anormal. ¿Qué dijo Irmías? Si no digo las locuras, no voy a decir también las cosas maravillosas. Dice el Rambam, regreso al Rambam. En el momento que dijo el profeta algo a futuro que pasará y es anormal y se cumplió, ahí puedes estar seguro que el profeta era de verdad. Pero jazitos, las generaciones que vivieron la época de profeta, mientras pasaba, imagínense la duda que tenían, si esta persona está loco y le pegó el sol o fumó algo, o está de verdad hablando en nombre de Dios. Qué difícil era reconocer los medios de comunicación de Akadosh Baruj Hu. Y el problema se agravaba más todavía cuando había profetas falsos. Y hasta que se daban cuenta que es un profeta falso, ya pasaba tiempo, ya creían en él. ¿Cuál era el remedio para saber si esta persona es medio de comunicación de Dios o no? ¿Cuál era el medio? Sí. ¿Cuál era la forma de saber si es o no es? No puedo esperar. No puedo esperar. Si espero ya es tarde. Ya llegó Nebuchadnezzar. ¿Qué dice? Que me llegar. Tenías razón. Digo, ¿y qué? Yo te lo dije antes para que lo evites. ¿Cómo se puede saber en ese momento si es o no es? Respuesta importante. Profetas falsos siempre van y hablan primero a los ignorantes, a los enfermos, a los bajo nivel, a los que no tienen nada que perder, y los reclutan. Cuando los reclutan, ¿qué se forma? La masa. La masa de los creyentes hasta tal grado la masa popular, lo llamaré así, crece, que ya los que están en medio un poquito se asustan de el profeta verdadero. ¿Qué hace? Primero, ¿a quién Dios mandó a Moshe? ¿Con quién Dios mandó a Moshe? Lech leziknei Israel. Vete a todos los sabios de Am Israel. Primero enfréntate al examen de la vara alta de Jajamín que conocen y saben. No vayas al pueblo, porque el pueblo a veces se aprovechan de ellos porque son tan mal, tan sufridos, tan mal vividos, que no tienen nada que perder, y llega alguien y le dice, te voy a ayudar, te voy a salvar, te voy a curar, te sigo, igual estoy mal. Mañana llegará el Mashiach, yo soy Mashiach. ¿Qué le vamos a decir? Porque si hace milagros, yo voy a caer en ellos. No voy a saber si son milagros o trucos mágicos. La pregunta que le vamos a hacer es, ¿por qué viniste conmigo? ¿Por qué te aprovechas de mi ignorancia? Si vete, hay jajamí muy grandes, que ellos allá en Eretz Israel o donde estén en el mundo me digan que sí, yo te besaré la mano. ¿Cuál es el problema? Si vienes conmigo es que eres falso y te quieres aprovechar. Ese era un canal de medio de comunicación llamado profecía. Hoy por hoy, nada más repito para cerrar, todos esos grandes profetas, hoy por hoy, que Jajamín dijeron, métele al Tanaj, escribe lo que dijo Amós, escribe lo que dijo Haggai, Zecharia, y no. Hoy por hoy, todos los que sí tenemos en el Tanaj, que hablaron de lo que va a pasar en el futuro, incluso estos días, y vas leyendo y poniendo palomita, palabra por palabra, hecho por hecho, entiendes
que eran profetas verdaderos los que agarraron y metieron dentro del Tanaj. Otro medio de comunicación que existía en esos días, paralelamente a la profecía, era el pectoral del Cohen Agadol, que hablamos de él ya varias veces. El Urim Betumim. Repetiremos varias cosas que dijimos, porque estamos hablando en esta vez de medios de comunicación, y ese era un medio de comunicación. Viene acá debajo a Moshe y le ordena que el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, vista el pectoral. ¿Cómo era el pectoral? Era piedras preciosas, 12 piedras preciosas. A ver, ¿cómo se llamaban? No, las piedras. Odem pitedau bareket nofach sapir veyalom leshem shemo veachlamat tashish shoam veyashfe. Eran los 12 nombres de las piedras. Es como decir esmeralda, rubí, diamante. Ok, sobre cada piedra se escribían los nombres y por lo tanto estaban todas las letras de allá, etc. Pero eso no funcionaba así porque sí. El pectoral tenía una tela donde estaba agarrado en ella, pero era así. Aquí estaban las 12 piedras, pero la tela que sostenía las 12 piedras se doblaba y creaba aquí un bolsillo. Aquí en el bolsillo se ponía un pergamino con los nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu, que este pergamino se llama Urim Betumim. Esto se llama Hoshen, pectoral, pero dentro estaba los Urim Betumim. ¿Qué es Urim? ¿Y qué es Tumim? Urim es luces, Tumim es perfectas. Luces perfectas. ¿Qué necesitaba el Cohen Agadol para que Dios mande un mensaje a través de sus Urim Betumim? Necesitaba conectarse. Si no se conecta, mala señal, no hay señal, perdón. Si no se conecta, mala señal. Si se mal conecta, mala señal. ¿En qué se reflejaba eso? A partir de ahora ya lo saben porque lo dijimos aquí una vez. Hacía el Cohen Agadol la pregunta y se iluminaban las letras. El problema de ese medio de comunicación, ¿cuál era? Leer correctamente las letras como se escribieron, como se debían de leer, las letras que se aprendieron. Para aprender las letras había que pensar en Urim, una kavaná especial que ponía el Cohen Agadol. Cuando ya se iluminaba, ¿qué kavaná tenía que poner? Una kavaná llamada Tumim, para leer perfectamente las cosas. El ejemplo más famoso con ese acontecimiento fue con Haná, muy bien, que Haná llegó a rezar de una forma muy emocionante, que el Cohen Agadol no supo qué onda con esta señora. Preguntó a Kadosh Baruj Hu, el Cohen Agadol Eli, y se le iluminaron 4 letras, la Ei, la Shin, la Jaf y la Resh. Él puso kavaná en Urim y se prendió, pero no tenía conexión correcta en ese momento, por, no sé, distracción o lo que sea, y lo leyó en Tumim mal. ¿Cómo leyó las 4 letras? Shikora. Shikora es borracha. Ella ve el pector y la regaña. Oye, ¿tú por qué tomas? ¿Por qué te emborrachas? Antiguamente las mujeres no se emborrachaban. Total, agarra y le regaña. En ese momento Haná se ofende porque no tomó nada y ve el pectoral prendido y le dice: Lo Adoni, lo Adonata beruach hakodesh. Tú no tienes conexión con Dios, le dice. Tu conexión está fallando. Porque Dios te dijo o te enseñó cuáles son las letras, pero no te iluminó para saber interpretarlas. Muy importante lo que estamos hablando ahorita, y les voy a explicar por qué, aunque lo saben, quiero explicarlo muy bien ahora. No dice aquí Shikorá, dice ella, dice aquí Kesherá. Porque son las mismas letras, leyéndola en orden diferente, en vez de borracha, es mujer kosher, Kesherá. El Cohen Agadol recibe el reproche, se concentra bien, se comunica con el canal, con Akadosh Baruj Hu, y le dice: el año que entra tendrás un niño. ¿Qué tiene que ver eso con la discusión si ella es borracha o kesherá? Dijo el Cohen Agadol: aquí no está escrito ni Shikorá
ni está escrito Kesherá. Aquí está escrito Kesará, como Sará. Y el mismo medio de comunicación que Hashem usó mandando Malachim a Sará, decirle el año que entra vas a tener un hijo, también aquí acá debajo lo que está diciéndote, que el año que entra tendrás un hijo. ¿Qué vimos de eso? Uno, que había un medio de comunicación que se llamaba Urim Betumim. Otra cosa importante es, cuando lleguemos a hablar de cosas más cercanas a nosotros, de comunicación de Akadosh Baruj Hu con nosotros, siempre tendremos el problema de el Cohen Agadol Eli. ¿Cuál va a ser? Uno, ver la señal o escuchar la señal, que son las letras iluminadas. Lo más difícil que va a ser interpretar y leer correctamente cuál es el mensaje que Hashem me manda a mí, a ti, hoy, con los medios de comunicación existentes. Porque si lo leo mal, de Shikorá a Kesherá o a Sará, hay diferencias muy grandes. Entonces, a veces no es qué mensaje me mandaron, sino qué significa el mensaje que me mandaron. Quiero aclarar, hablando aquí de los profetas y también de los Kohanim Gdolim que tenían estos dos medios de comunicación llamados Nevuá y Urim Betumim, había dos tipos de profetas. A ver. Sí, dos tipos. Dos tipos de profetas. El profeta que Dios le buscaba y el profeta que buscaba a Dios. Explico. A Moshe Rabenu, ¿buscó a Dios o Dios le buscó a él? Es decir, no digo que Moshe no estaba listo, me imagino que sí, pero en un momento dado que Dios le escogió a él, vino y le dijo: hola, eres profeta, escucha, di, haz. Como que Dios le invadió para que haga algo. Noah, lo mismo. Me imagino una persona buena, de repente Dios le dice: ven aquí, va a haber diluvio, haz esto y esto y esto. El profeta Amós incluso dice: no profeta ni hijo de profeta soy. Una forma de decir, no es algo que estuve buscando en mi vida. ¿Qué quiere decir este tipo de profetas? Personas que Dios decidió por sus cuentas divinas, ¿por qué lo hace? Que tú y tú serán la gente que yo quiero para mandar mensajes. El profeta Irmías entró en discusión con Dios, igualito como Moshe. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué yo? Yo no te busqué. Yo no quise ser profeta. ¿Por qué me invades? Y acá abajo le dice: no, yo te preparé para eso, etc. Otros se llamaban Bene Aneviim. Había en la época de los profetas escuelas de preparar las personas para que sirvan de medios de comunicación y que se conviertan en profetas. Con elevaciones espirituales, con estudios especiales, con conocimientos especiales, alcanzaban. Hasta hoy en día, si quiero compararlo con lo que pasa hoy en día, hay, no muchos, pero hay algunos cabalistas verdaderos en cada generación. Hay algunos que Dios les buscó. Y hay unos que aprendieron a cómo conectarse. En lenguaje de la Kabbalah se llama despertar del cielo o despertar de la tierra. Y tarutá del Eela o tarutá del Tatán, no importa, la idea es, hay gente que Dios les busca y hay gente que buscaron a Dios y aceptó. En una cosa estamos seguros. ¿Qué pasó a ese medio de comunicación llamado profecía? Desde Moshe Rabenu hasta la fecha, ¿qué le pasó? Cada vez fue disminuyendo y reduciéndose cada vez más. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué se redujo tanto? Si era un medio de comunicación, ¿por qué cada vez se hizo menos? ¿En qué momento se puede marcar
que la profecía, como estaba, como la tenían los profetas, acabó. ¿En qué momento ya no hay más profetas en el pueblo de Israel? La época que se marca es finales del primer templo, comienzos del segundo templo. Por ahí anda la cosa. Los últimos profetas, Haggai, Zaharia y Malachi, y desde entonces ya no hay ese canal, en esa intensidad no existe. Existe otros, ya vamos a ir yendo para abajo que sí. ¿Por qué paró en esa época la profecía? Aquí hay una discusión, no sé si es discusión, a lo mejor se complementan uno con el otro. El Maimónides da una respuesta y el Gaón de Vilna trae otra. Empezaré con la que dice el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice que la culpa no es humana, no que ya no tenemos Jajamim o Tzadikim o Mekubalim. En esa época del segundo templo había gente muy elevada. No es culpa de la gente, es decisión divina por lo siguiente. En el primer templo, ¿había muchos profetas? ¿Primer templo? Sí. Es mucha Kedushá. No sé si te puedes imaginar lo que es caminar entre profetas. Caminas y te dice, las sonaras de 4 minutos. ¿Y dónde estabas ayer? ¿Y por qué es normal? El nivel espiritual, por lógica, es de alto o no. ¿Sí? De ellos y de los que están a su alrededor. ¿Qué pasa cuando en el mundo hay mucho nivel espiritual? Para que exista el libre albedrío, debe de haber también mucha fuerza negativa. Y esa es la razón que grandes personajes judíos, incluso reyes, hacían idolatría. Porque la idolatría, en esa época del primer templo, tenía mucho nivel para que sea un frente a la Kedushá que había. Porque si hay nada más Kedushá y no hay Tum'á, no hay libre albedrío. Había medios de comunicación negativos, es decir, de idolatría a humanos. Debería de haber. Debería de haber. Habían profetas para nosotros falsos, que son de Abodá Zará. Sí. ¿Por qué habían? Bilam estaba en el mundo. Paralelamente ¿a quién? A Moshe. Y iban del mismo nivel, uno en la Tumá, magia negra, y el otro en la Kedushá. Cuando muere Moshe, muere Bilam. ¿Por qué? Porque para que haya libre albedrío, debe de haber de las dos. Tan difícil fue, escuchen bien eso, las fuerzas negativas de la Abodá Zará en la época del primer templo, que una vez un jajam, en la época de la Gemara, muchos años después, 1000 años después, se expresó en contra del rey Menashe. Y dijo, ese rey, mañana le descalificaremos. Vino el rey Menashe la noche al jajam y le dijo, ¿tú por qué hablas mal de mí? Le dijo el jajam, porque tú eras un idólatra. Tú hiciste Abodá Zará y yo soy un jajam. Le dijo el rey Menashe, yo te prometo nada más una cosa, que si tú hubieras vivido en mi época, antiguamente iban con túnicas, tú levantarías la túnica para dar pasos más grandes y llegar antes que yo a la Abodá Zará. Tú, sí, tú, jajam. Qué fácil es para ti juzgarme a mí cuando tú no viviste del nivel de intensidad y duda de la magia negra y de todo lo que pasaba allá. Hasta tal grado la impureza era tan fuerte que Jajamim, dice la Gemara, hicieron una tefila especial y dijeron a Dios, quita la profecía y quita esto también. Y desde entonces, justo entonces, es cuando empieza el mundo a dejar de creer en estatuas
y nosotros dejamos de tener profetas. Según el Gaón de Vilna, no es un problema humano, sino es un problema de equilibrio mundial. Bajó la tum'a, bajó la kedusha. Que dijeron, Jajamín, preferemos no tener profetas en tal de no ver a reyes haciendo idolatría. Uno se levantaba por la mañana y no sabía, voy al templo a decir Shachrit o voy a Buda a darle un besito. Era difícil. Iba al Knis, Petijata, Ejal de la Parnasá, no le iba bien. Iba a la estatua, le daba 2 besitos, 2 monedas, le iba bien en el negocio. Era muy difícil soportar ese nivel. Eso es el Gaón. El Rambam dice otra cosa. El Rambam, su frase fuerte es la siguiente. Dice el Rambam, el medio de comunicación llamado profecía cesó debido a la flojera de los humanos, de los jajamim, de los tzadikim, y a la tristeza que les invadió a raíz del exilio. No es igual vivir bien, tranquilo, en tu mansión, en Israel, que estar exiliado, expulsado. Eso causó que la gente se convertía en burim. Bur es tontos, relativamente a lo que era antes. Y también los deseos humanos se convirtieron en más deseos animales. Es decir, el cuerpo humano quería más el placer, el dinero, la carne, el whisky, el vino, cosas que no iban con los profetas verdaderos y su modo de vida. El Rambam no culpa a la decisión divina que dije, como dijo el Gaón, sino dice que es porque los humanos dejaron de ser conductos aptos para la palabra, que la palabra divina pase por ellos. Como les dije, no creo que es discusión entre Maimónides y el Gaón, sino pueden ser completarse las dos cosas. Esto más esto lo causó. ¿Qué sí siguió? ¿Qué medio de comunicación siguió durante el segundo templo? Sé que ya quieren que hablemos del 2021, despacio. Porque todo lo que vivimos hoy, su ADN está en eso. Y hay que conocer primeramente la vara principal y de ahí ir para abajo. ¿Qué hay en el segundo templo después que ya no hay profecía y no hay profetas? Había un concepto llamado Bat Kol. Bat Kol cambia un poco el medio de comunicación. Ya no es profecía, ¿qué es? Visión cerebral. No, sí, pero es visión. Es visión espiritual. Para que entiendas lo que es una profecía, imagínate el sueño más claro que tuviste en tu vida. Y si es que tuviste algo muy, muy claro, con un mensaje clarísimo que efectivamente se cumplió al pie de la letra. Eso, con toda su claridad, es una 60ª parte en los niveles de la peor profecía que tuvo el peor profeta. Entonces, cuando decimos que la profecía era visión, imagínate un sueño, pero sin dormir. Como sueño, mientras está uno despierto. Bat Kol no es visión, es audición, auditiva, donde de repente hay una voz divina que aclara lo que Hashem quiere. Ejemplo, en esas épocas de la Gemara donde discutían muchísimo, ¿cuál es la halajá? ¿Como Bet Hillel o como Bet Shammai? Las dos casas de estudio, justo después que termina la profecía, unos años después, Bet Shammai y Bet Hillel discutiendo qué quiere Dios, así o asá.
hasta que salió una voz divina y dijo, Alajá que Bet Hillel. Esa voz divina, ¿quién la escuchó? Si uno dijo, oye, acabo de escuchar algo, nadie le haría caso. Especialmente si él es de Bet Hillel, ¿no? Imagínense, ¿no? La alajá la escuchan todos los jajamim a la vez, cosa que comprueba que es algo espiritual y real, pero no necesariamente que si yo o tú estaríamos allá, también lo escucharíamos. No era algo físico, medible en un iPad, en un celular. A ver, grabé una bat call, no existe. Imagínense una escena que estamos todos y de repente la mitad del público brinca. Uy, ¿escucharon? Sí, yo también escuché. Y el otro, no escuché nada. La Gemara dice que cada día sale una bat call. Todos los días sale una bat call que emana desde Har Sinai. ¿Cuál es la frase de esa bat call que emana de Har Sinai? Dice así. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bechol Yom bat kol yotzet me'al Jorev, sale de Har Sinai, y dice, hoy laem la beriot milbonash Torah. Ay, de esa gente, de esas criaturas, de esos Yudim, se refiere, que no estudian la Torah. ¿De qué sirve toda la grandeza de ellos? Dice esta voz. Aunque tengan, no sirve de nada si no tienen Torah. Lo dice de una forma más fuerte, pero no importa. Y no entienden que la Torah te da la libertad del Yetzer Hara, la libertad de tu animalismo. Y cada uno que estudia Torah se eleva. Así dice el Bat Kol cada día. Dice, ahora sí tocaremos un poquito nuestra era. Dice el Baal Shem Tov, cuando sale una voz divina, ¿con qué intenciones? Que se escuche. Hoy en día nadie la escucha. Yo no escuché de un jajam que dijo, hoy acabo de escucharla. No existe. Ni en nuestra generación, ni generaciones de atrás. Había época de la época del Bet HaMikdash II que la escuchaban, en la época de Bat Kol, pero ya esa gente existieron, esa gente escucharon frases de Shlomo Amelech, sobre Shlomo Amelech, sobre la Lajatal, la discusión tal, todo está muy bien. Hoy ya nadie tiene esos medios de comunicación, no, ya nadie tiene las antenas para captar la voz. Pregunta al Baal Shem Tov, entonces, ¿para qué sale? ¿Para qué sigue diciéndose si nadie tiene la antena para escucharlo? Y dice una respuesta maravillosa. Dice así. Lo voy a decir en otras palabras ampliando su concepto. Hay personas que no lo escuchan. Ni él, ni su alma. Es decir, a veces incluso el alma de la persona, muy importante lo que estamos viendo, porque aquí empieza a ver las claves de todo lo que vivimos hoy en día. Aunque tú no escuches o no veas, procura que por lo menos en tu alma sí se registre. Porque si no se registra en el alma, quiere decir que hasta el alma que es espiritual se materializó tanto. Existe el concepto alma enamorada del cuerpo. Y hay cuerpo enamorado de alma. El amor que te hace, cuando amas a alguien o amas a algo muchísimo, ¿qué te causa eso? Que te anulas ante. Llega un señor rico, importante, Hashub, a un estadio de su equipo favorito que ama. Cuando meten gol, ¿en qué se convierte esa persona honorífica, educada? Grita como loco, ¡yeah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué perdió toda su, no sé, exagero mejor, su dignidad? Porque por el amor, yo no soy nada. Hay almas que se enamoraron del cuerpo tanto que se anularon las almas.
Como diciendo, ya, cuerpo, vámonos con todo, yo también disfruto contigo. Hagas lo que hagas. Esas almas, aunque haya una voz divina, ya no lo escuchan. Dice el Baal Shem Tov. Otros que se elevan muchísimo, su cuerpo no lo va a escuchar porque ya estamos en otro nivel, va. Pero por lo menos, a esa hora que sale esa Bat Kol o cualquier otra Bat Kol que siga saliendo, tu alma lo va a escuchar. ¿Qué efecto hará esa Bat Kol en tu alma? Dice el Baal Shem Tov, de repente te dan ganas de abrir un libro de Teilim. De repente te dan ganas de estudiar algo. De repente te dan ganas de que Shabbat esta semana será mejor. De repente te dan ganas de meditar y pensar y reflexionar sobre el error que hiciste con fulano mengana. Todos esos irure teshuvah, todos esos momentos que no tienes motivo y no sabes explicar por qué se te prendió una lucecita interna, dice el Baal Shem Tov, es porque tu neshama escuchó una Bat Kol. Sin que tú puedas detectarla, tu alma sí la detectó. Tu alma sí la recibió y eso le ayuda muchísimo. Be'ezrat Hashem, la semana que entra ya hablaremos de los medios de comunicación en el exilio. Ya sin templo, ya sin Bet Mikdash, cómo Dios siguió comunicándose con nosotros en el tipo de vida que llevamos 2000 años. Tendremos que separarlo entre 2000 años de exilio, poco menos, hasta hace 100 años. Que hace 100 años empezó otro medio de comunicación. Be'ezrat Hashem, la semana que entra, el medio de comunicación del exilio. Muchas gracias.